Son las 9 con 34. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes 19 de mayo del año 2020. Y vamos a conversar en esta sección que se llama Milenio al Aire. Sección que tiene su cortina particular. Le hago un guiño ahí a Francisco Veas para que nos ponga la cortina respectiva. Bueno, vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Esquizofrenia y vamos a saludar a dos investigadores del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. En primer lugar, al profesor de nuestra universidad, Pablo Gaspar. ¿Cómo está, profesor Gaspar? Muy buenos días, gracias por esta conversación. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, pues bueno, y también a la profesora Rocío Mayol, a quien vemos delante de una envidiable e interminable biblioteca. Profesora Mayol, buenos días, gracias por recibir esta comunicación y poder conversar sobre este tema. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, afortunadamente, ¿no? Enhorabuena, el tema de la salud mental se ha vuelto cada vez más importante, ¿no? Yo pongo ahí como ejemplo el liderazgo que nuestra universidad a través del rector Vivaldi ha impulsado sobre el tema en la mesa social del COVID-19, pero bueno, esto a su vez es consecuencia de un tema que afortunadamente se está hablando con cada vez más profundidad y más abiertamente en el debate público. Por eso les agradezco que nos adelantemos a esta fecha, que es la del 24 de mayo, que tiene obviamente el objetivo de concientizar sobre la enfermedad. Voy a leer algunas cifras. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo. Y bueno, yo quería partir preguntándoles por los condicionamientos sociales, ¿no? Desde el lugar donde creo que lo que uno tiene que hacer es construir un puente entre el conocimiento y la ciudadanía, ¿no? Los condicionamientos, por ejemplo, los estados mentales de alto riesgo. Partamos explicando un poquito cuánto puede influir el contexto, ¿no? En que finalmente esta patología se manifieste, profesor. Profesor Gaspar, ¿me escucha? Sí, muchas gracias. Sí. A ver, tú has dicho hartas cosas muy importantes. Sí, lo escucho súper bien. ¿Usted me escucha? Ahora sí lo escuchamos. ¿Aló? Perfecto, sí. ¿Aló? Ah, ya, perfecto, disculpen. Sí, tú has partido hablando en la introducción de cosas muy importantes, ¿ah? Lo primero mencionar de que efectivamente hay hartas instancias de salud mental y que el gobierno las está recogiendo y que nuestra universidad ha marcado una actitud bien proactiva en eso. Tanto en el Hospital Clínico de la Chile como en la Facultad de Medicina han habido instancias de apoyo emocional a las personas que se han recogido no solamente a nivel gubernamental, sino que también en el legislativo. Y yendo más al punto en tu pregunta, efectivamente, los determinantes sociales, como le decimos en salud, son muy relevantes en este momento, ¿eh? Más allá que solamente la enfermedad en sí misma. ¿Qué son los determinantes sociales? Los determinantes sociales son el lugar donde efectivamente uno habita, la cantidad de economía del hogar que tienen las personas, ¿no es cierto? La cantidad de red asociada, red familiar, asociada a la persona que está enferma, que eso es muy importante, finalmente todas las cosas que impiden que la persona tenga un acceso a una salud adecuada, ¿ah? Eso efectivamente en patologías graves como la esquizofrenia y otras es muy relevante. Solamente para darte un dato, la persona con esquizofrenia para el país tiene una disminución de su capacidad muy relevante que se calcula, tiene una cantidad de costo. ¿Tú sabes cuánto es lo que gasta, entre comillas, el familiar, o se llamado gastos indirectos, por cada persona con esquizofrenia? Es básicamente 3 veces a lo que gastaría la persona por diagnóstico y tratamiento. Eso llevado a toda la salud pública es un gasto muy importante para la familia, obviamente, pero estoy pensando en las licencias, por ejemplo, que tienen que pedir, el acompañamiento que tienen que hacer al paciente, pero también es un gasto para el Estado. Requiere mucha de nuestra atención. Sí, bueno, este es un problema que, como usted decía, profesor, va de lo micro a lo macro, ¿no? Porque en lo micro yo deduzco que además esto condena a las familias a una situación de precariedad socioeconómica estructural, perpetua, tal como para el Estado representa este gasto, y es por eso también que hemos venido aquí dándole cabida a aquellas miradas que dicen que tenemos que pasar de una política pública de salud preventiva
a una política de salud preventiva, perdón, en vez de la que tenemos actualmente, que todavía tiene ese rasgo de enfrentar los problemas cuando ya se manifestaron. Es por eso que entiendo que el núcleo ha venido trabajando muy fuertemente, profesora Mayol, en identificar lo que ustedes llaman grupos de alto riesgo, ¿no? Especialmente a nivel de los jóvenes. Hablemos de esto, de cuáles son estos grupos de alto riesgo, de cuál es la importancia de poder ser todavía más precisos en ello para poder cumplir con el propósito que plantea el profesor, de poder anticiparnos, ¿no? Mm. Sí, bueno, este es un grupo, ¿cierto?, de personas de, de las cuales tienen una cierta, hay ciertas vulnerabilidades al estrés, ya hay ciertas como vulnerabilidades y que son, pueden ser genéticas, ambientales, ¿cierto?, que hacen de que estas personas, ¿cierto?, un grupo tenga algunas como dificultades, ¿ya? Y algunas de ellas son, por ejemplo, retraimiento social, Ujú. alteraciones del pensamiento, ¿cierto? Em, eso más bien. Y el programa lo que busca justamente es poder identificarlas y poder hacer intervenciones tempranas en relación a este grupo, ya que tenemos una ventana de oportunidad donde la intervención es clave. Ujú. ¿En qué consisten esas intervenciones tempranas? Aprovechemos de contarle a quienes nos están escuchando para que sepan cómo se trabaja así preventivamente, ¿no? Bueno, estas intervenciones se han descrito, ¿cierto? Eh, que corresponden a intervenciones psicoterapéuticas, Ujú, ya hay modelos psicoterapéuticos que tienen bastante evidencia, como los modelos cognitivo-conductuales. También la psicoeducación, que además es un programa que presenta una eficacia, ¿cierto?, que es costo efectivo, ¿ya? Programas psicoeducativos y, por supuesto, el caso de que lo requiere la farmacología, ujú, ya en los casos de ser necesario. ujú. Sí, ahí profesor, Ahora, sí, profesora, por favor, adelante. sí, disculpa. Bueno, en relación a la psicoeducación, quería mencionar que el equipo ha diseñado un manual y una guía, ¿cierto?, para poder difundir. Esto lo pueden encontrar en la página de IMAI. Tiene una descarga que es, por supuesto, gratuito y abierto para todas las personas que quieran leer, ¿cierto?, acerca de esto. Está orientado para familiares y personas que, que tengan como interés, ¿cierto?, Ujú. en profundizar. Y me imagino que igual puede ser un insumo útil para las comunidades educativas, ¿no? Eh, Así es. Por sí. supuesto, sí. Ujú. Sí tiene, o sea, es una guía bastante sencilla, ¿cierto?, donde se puede introducir al tema. Sí. Bueno, una de las cosas que aparecen ahí, bueno, dentro del material que nos enviaron para poder preparar esta entrevista, es lo que se denomina la escasez de instrumentos clínicos, ¿no? Para poder detectar a tiempo la aparición de la enfermedad. Y es por eso que ustedes están trabajando en un modelo, en un tipo de marcador que permita contrarrestar esa situación. Ahí, profesor Gaspar, yo le quería pedir que nos pudiera explicar, ¿no? A qué cómo podríamos figurar, cómo podríamos explayarnos en explicar en qué consiste esta escasez de instrumentos clínicos y también cuál es el modelo, ¿no? Cuál es el marcador en el que ustedes están trabajando para poder contribuir a este propósito preventivo, ¿no? Que es que es el que estamos conversando esta mañana. Exactamente. Mira, nosotros nos basamos básicamente en algo que está en boga en todo el mundo, digamos, que es que las clasificaciones actuales en psiquiatría no están dando respuesta al avance de las neurociencias, al avance de la psicofarmacología y al avance preventivo, como tú bien lo mencionaste, Patricia. Ujú, Y en ese contexto, nosotros adherimos a una nueva idea de clasificación de enfermedades mentales que involucran todos estos aspectos. Involucran, recogen el autorreporte de pacientes, cosa que no se recoge actualmente en las clasificaciones, recoge obviamente la entrevista clínica, pero además recoge potenciales biomarcadores, tanto cerebrales, sistémicos, genéticos y otros más. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, nosotros estamos desarrollando dentro del núcleo milenio una línea de investigación bastante novedosa, no solo en Chile, también a nivel mundial, que tiene que ver con anticiparse a la aparición de la psicosis, que es como, ujú, digamos,
lo más conocido, ¿no es cierto?, para el público general es la alucinación de los delirios, ¿no es cierto? Pero eso es un síntoma que si bien es sensible, o sea, aparece mucho en los pacientes con esquizofrenia, no es muy específico, ¿ya? Como decía la doctora Mayor, hay muchos otros síntomas que van de otras se confunden, por ejemplo, con una depresión severa, resistente, que se confunden con un cuadro ansioso muy potente, y que finalmente esos pacientes caen en un sistema de consulta, 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 y no llegan a un diagnóstico específico particular. Esos son los grupos vulnerables que nosotros estamos en Chile, en este núcleo milenio y en la Universidad de Chile, tratando de desarrollar. Y hemos tenido avances bastante sustantivos. Hace 2 años publicamos en una excelente revista a nivel mundial un potencial biomarcador que junto a los síntomas clínicos podía predecir en una alta cantidad el desarrollo de una enfermedad psiquiátrica severa, como la esquizofrenia, a 3 años de haberlo seguido. Y junto ahora con una colaboración entre la Facultad de Medicina y el Instituto, o sea, perdón, la Facultad de Ingeniería, estamos desarrollando a través de inteligencia artificial determinados clasificadores que pueden apoyar al diagnóstico clínico. ¿Ya? Lo pasamos por un tipo de algoritmo matemático, ¿no es cierto? Por ejemplo, para poner un caso específico, el lenguaje de los pacientes con esquizofrenia está alterado. ¿Ya? Y eso nosotros en la entrevista clínica lo podemos transcribir. Cuando uno transcribe esa entrevista clínica, la puede llevar a una máquina de aprendizaje, que es un tipo de inteligencia artificial, y esa máquina empieza a aprender cuál es el lenguaje alterado y cuál es el normal. Y en base a eso puede ir clasificando entre distintos diagnósticos. Ese es uno de los ejemplos que hacemos con inteligencia artificial. Sí. Y en eso involucra una red muy importante de colaboración entre la Facultad de Medicina, Ingeniería, el Hospital Clínico, etcétera, etcétera. Sí. Eso. Sí, a ver, hay algo que quería preguntarles que yo creo que excede un poquito a la conversación que estamos teniendo esta mañana sobre la esquizofrenia, pero que la incluye, ¿no? Yo creo que hay algo que se ha dado a entender durante toda esta entrevista que a mí me gustaría explicitar mejor, por supuesto desde el otro lado del puente, no desde el lado de los expertos, sino de quien está preguntando, ¿no? Y es que en la vida cotidiana de las personas que no trabajamos disciplinarmente en el tema, obviamente cada cierto tiempo nos encontramos con la idea de que alguna persona cercana, de que algún ser querido, de que eventualmente uno mismo pueda estar pasando por una situación transitoria o rumbo a lo estructural de patología de salud mental. Pero obviamente, como estamos del otro lado del puente, del lado donde no trabajamos disciplinarmente en el tema, podemos, como usted decía, profesor Gaspar, incurrir en la confusión, hacer suposiciones respecto a tipos de patología que en realidad son distintas a las que eventualmente pueden ser. Ahí qué podríamos decir en el nivel más general, porque así como se nos ha develado la importancia del cuidado de la salud mental y se nos ha develado la importancia de enfrentar esto pública y colectivamente y no escondiéndolo debajo de la alfombra como se hacía hasta hace pocas décadas atrás, me parece que podamos avanzar el conjunto de la ciudadanía en el mayor nivel de conocimiento respecto a esto para poder ayudar o ayudarnos mejor. Es una tarea fundamental. ¿Cómo lo ven? Porque me imagino que esto al fin y al cabo se traduce en esfuerzos que trascienden, por decirlo de alguna manera simplificada, al Ministerio de Salud, ¿no? Profesora Mayol. Bueno, tú has tocado un punto bien importante y pasa que las enfermedades mentales tienen una alta estigmatización por parte de la población y dentro del mismo, los grupos cercanos. Entonces eso hace que muchas personas no consulten, ya no pregunten y esperen y pierden tiempo valioso en esto de no consultar. Entonces, bueno, con lo que tú te decías, un aspecto fundamental es justamente consultar. Segundo, también hay un temor a que las personas, a recibir la información. Hay muchas veces en que pasa que las personas como que no van al médico porque no quieren recibir de vuelta como un diagnóstico, cuando justamente el saber, el diagnóstico da de manera temprana, da ventanas donde el pronóstico puede mejorar, ¿cierto? Entonces, las ventanas temporales son fundamentales para poder hacer intervenciones, por eso la idea de la intervención temprana. Entonces, por supuesto, es consultar cuando se vean aspectos que
que las personas consideran. Por ejemplo, hay personas que cambian, ¿cierto? Hay personas que de repente tenían estaban generando algunas actividades y luego empieza el retraimiento social y eso muchas veces se invisibiliza, ¿ya? Entonces, las familias es bien importante que estemos atentos, ¿cierto? A estos síntomas o a estos signos y preguntar, no tenerle miedo a preguntar. Ujú. Profesor Gaspar. Sí, lo que está diciendo la doctora Mayol es bastante relevante y te agradezco la pregunta. Justamente nuestro interés de difundir esto es precisamente desestigmatizar y hacer pública esta idea de un nuevo modelo preventivo de las enfermedades mentales. Estamos hablando de personas súper susceptibles y sensibles, digamos. Los adolescentes están en un periodo de remodelación cerebral, están en unas crisis normativas muy importantes, ¿no es cierto? Están afectados por cambios relevantes como el colegio, la universidad, y por lo tanto tienen un cerebro en una presión muy grande desde el punto de vista biológico, psicológico y social. En ese contexto, nuestra mirada es una mirada positiva, como decía la doctora Mayol, de ventana de oportunidad. Obviamente que hay personas que se aíslan, adolescentes que se aíslan, que generan síntomas ansiosos en que no saben qué es lo que les está pasando, en que no pueden describir sus síntomas, en que empiezan a tener una pérdida del control de su pensamiento. Fíjate que Y que no saben y que no saben con quién compartir esas sensaciones, ¿no? Además, Exacto, que eso agrava, me imagino. exactamente. Eso que dices tú es súper importante. Cuando nosotros llamamos a eso cognición social, es cómo la persona interpreta y se comunica con un otro, que para uno es algo totalmente fácil de aprender, ¿no es cierto?, de conocer, pero para una persona que empieza, como dice la doctora Mayol, muy sutilmente, empieza a cambiar eso, empieza a ser extraño, esa persona tiene una pérdida de su pensamiento. Es decir, que el pensamiento es la última libertad del hombre, eso lo decía un gran profesor de nosotros en la universidad. Esa trinchera última de pensamiento es algo que la persona no debe perder, que no debe perder. Estas personas empiezan a perder su control del pensamiento, empiezan a perder, por ejemplo, empiezan a imaginarse que el pensamiento se les puede leer, otra persona los puede leer, o otra persona se mete dentro de su pensamiento. Cuando empiezan a aparecer esas cosas, el resultado final es un adolescente que se aísla, que se deprime, que se angustia, ¿no es cierto? Y eso finalmente es lo que lo lleva a consultar. Entonces, aquí hay una enseñanza, tu pregunta es súper grande, súper importante, porque hay una enseñanza para el público general, pero también para el médico, porque el médico general habitualmente también nos enseña a nosotros que hay cosas que, no sé, pues es difícil más de preguntar, y ahí hay que romper una barrera, es la barrera de preguntar estos síntomas. Nosotros hemos desarrollado, como dice, como respondiendo específicamente a tu pregunta, desde el punto de vista de investigación, escalas que permiten a nosotros hacer más fácil la aproximación al médico para preguntar. No la hemos desarrollado nosotros la estamos implementando en Chile, mejor dicho, junto con una colaboración con la Universidad de Talca, ya estamos en ese contexto tratando de incorporar personas que presentan síntomas inespecíficos, pero que a lo mejor detrás esconden síntomas más graves, como los síntomas psicóticos u otros, digamos. Y lo último que quería decir era en relación a un poco complementar lo que dice la doctora Mayol, que consulten obviamente, pero también es importante que haya un seguimiento a estos pacientes. Muchos de estos pacientes que te estamos hablando, digamos, de los estados mentales de riesgo o que están en vulnerabilidad de desarrollar enfermedades psiquiátricas, no van a una enfermedad psiquiátrica mayor, y por lo tanto las intervenciones farmacológicas acá son bien limitadas. Y por lo tanto la promoción de las actividades tiene que ser muy racional, y en este sentido la psicoeducación es un valor relevante, la psicoterapia cognitivo-conductual es otra importante herramienta de trabajo. Entonces, en ese contexto no es solamente llevarlo para que le den un fármaco, digamos, sino que llevarlo para que entienda, entender qué le está pasando a ese adolescente y determinar cuáles son los casos más severos. Sí, bueno, yo me hubiera encantado hacerles la siguiente pregunta, solo lo voy a dejar como enunciado porque se nos acaba el tiempo, profesor Gaspar y profesora Mayol, quizás como poniéndolo como ejemplo de algo que puede haber ocurrido en muchos lugares. Yo, cuando estaba en el colegio, teníamos un compañero que era, entre comillas, raro, ¿no? Y además eran tiempos en los que no existía todavía cabal conciencia sobre el problema del bullying. Entonces, como era raro, nosotros, y me incluyo, lo molestábamos por raro, ¿no?
Años después supimos que era esquizofrénico, pero no lo sabían ni los profesores, no lo sabían los compañeros. Y obviamente tampoco teníamos ni la conciencia ni las herramientas necesarias para poder haber tenido una manera de comportarnos radicalmente diferente. Esa es una injusticia terrible, es una de las que me penan en la vida, pero bueno, tiene que ver con los cambios que tenemos que hacer culturalmente para poder conocer más y mejor sobre estas situaciones, para poder acompañar, ayudar, para que, como ustedes dicen, no sea solamente una tarea disciplinar, sino que sea una tarea del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Un pueblo más sabio acompaña mejor a las personas en sus diferencias, y creo que es lo que debería subyacer en una conversación como esta. Profesor Pablo Gaspar, muchas gracias por esta conversación. Un agrado, Patricio. Profesora Rocío Mayol, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, y los medios de comunicación tienen un rol relevante en esto, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, 24 de mayo, Día Mundial de la Esquizofrenia, una conversación que se anticipa esa fecha para que podamos tomar conciencia respecto a esta patología de salud mental en particular, pero en general, respecto a la situación de salud mental y muy en especial en momentos como este, donde estamos siendo especialmente desafiados por las circunstancias que vivimos. Son las 9:56, llegamos al final de esta primera edición de Radio Análisis. Ya viene Antonella Esteves con el semáforo. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión